Hola viajeros, hoy vamos a comenzar este vídeo hablando un poquito, ya no solamente queremos centrarnos en este canal, en informaros de lugares a los que podéis ir, sino también un poco orientado a daros consejos a la hora de viajar, ¿de acuerdo? Una de las cosas que yo pienso que te da un poquito de libertad a la hora de viajar es, digamos así, tomar el control de tu propio transporte. Y una de ellas, una opción que os podemos dar es alquilar un vehículo. Claro, hay que informarse bien del país al que vamos, de las normas que tiene de tráfico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a comenzar con algo básico y simple, ¿de acuerdo? Y una de ellas es, si os dais cuenta, ahora mismo, yo soy español, pero este volante está en el lado derecho. Lo que quiere decir que en este país ahora mismo en el que estoy, Mauricio, se conduce con el volante en la posición derecha y los vehículos van por el lado izquierdo de la carretera. Por tanto, es lo contrario a España, ¿de acuerdo? Lo que ha ocurrido es que yo, por ejemplo, nunca había conducido por la derecha y la verdad que ha sido una experiencia, pues, interesante, ¿no? ¿De acuerdo? Porque al final todo se te da la vuelta, todo va al contrario, ¿de acuerdo? Lo primero que también he valorado muchísimo es que me haya dejado alquilar un vehículo con cambio automático, porque ya si ya es un poco complicado adaptarte a la circulación del lado contrario, el tema de llevar una palanca automática pues también un poco facilita el tema de la circulación. En este caso, por ejemplo, simplemente, pues con un automático, simplemente te tienes que preocupar de meter directa o meter marcha atrás. Luego también tiene otra serie de marchas, pero bueno, eso realmente cada coche ofrece cada una de las características que tiene, y en este caso pues este ofrece pues parking. Bueno. Importante también cuando alquilamos un vehículo, siempre informarnos de qué combustible lleva el vehículo para no equivocarnos, porque podría ser una historia muy importante. Normalmente las casas de coches de alquiler suelen alquilar coches de gasolina, es decir, con 95. ¿Por qué? Normalmente dicen que es más barato arreglarlos que los coches diésel. De todas formas, la persona responsable que os alquila el vehículo debe informaros del combustible que lleva el vehículo. Si en algún caso extraño no nos informaran del el combustible que llega a nuestro vehículo, nos podemos nosotros mismos informar sin preguntar a nadie. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Buscamos la palanquita donde abre el depósito, que si recordáis, el depósito del vehículo que llevamos nos indica en qué posición está. En el panel del velocímetro y tal, en este caso, por ejemplo, nos está indicando que el agujero del depósito está en el lado izquierdo. El tercer consejo que os podemos dar es el siguiente: la información que recibimos de la carretera a nivel de circulación. Evidentemente, todo el mundo sabe que cuando aprende a conducir hay una serie de señales de tráfico, ¿de acuerdo?, que nos informan de si esta carretera está prohibida, esta carretera, aquí no se puede hacer un giro. En cada país es verdad que hay señales diferentes de tráfico, ¿de acuerdo? Mi recomendación personal es que nos guíe un poco el instinto. Tanto, por ejemplo, cuando conducimos por la derecha y estamos acostumbrados a conducir por el lado izquierdo, ¿de acuerdo? El instinto es el que nos tiene que ayudar un poco a circular correctamente. Me refiero, yo, por ejemplo, en este viaje a Mauricio, me he ido fijando muchísimo en las señales que había en el suelo de dirección. Si yo veía que la señal me llevaba hacia la izquierda, yo me iba con el coche hacia la izquierda. Además, también es muy intuitivo seguir a los coches, es decir, es como que tú, por donde va ese coche voy yo también, yo le sigo. Entonces, seguir un poco los coches. Es verdad que luego, por ejemplo, hay una serie de señales de tráfico, por ejemplo, que no estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, imaginemos por un momento que hay personas que en su país nunca nieva y llegan a un país y ven una señal que no entienden muy bien
pero que significa peligro nieve, ¿de acuerdo? Eso normalmente no suele ocurrir porque son señales bastante explicativas, ¿de acuerdo? Pero yo lo más recomendable es que si nos informamos de que imaginemos que por una carretera o por un país no se puede ir a más de 80, intentemos no ir a más de 80. En nuestro país a lo mejor podemos hacer lo que queramos. Normalmente, por ejemplo, tú la línea continua no la debes de cruzar. Por ejemplo, en Mauricio me he dado cuenta que sí que se puede. En Vietnam también me di cuenta que también se podía, o por lo menos la gente lo hacía, ¿vale? Pero os invito, mi recomendación es, os invito a que no hagáis cosas que en vuestro país hacéis un poco mal. Si veis que en línea continua no se adelanta, aunque tengamos que esperar un camión durante 34 kilómetros. Mi segunda recomendación, si pone 80 la carretera, vamos a 70, ¿de acuerdo? No sabemos cómo se los gasta cada policía de cada país, no sabemos las normas. Por ejemplo, el tema de fumar en el coche. Aparte de que las compañías de coches no te dejan fumar dentro del coche, mi recomendación es que hasta que no veamos a alguien fumando en el coche, ¿vale? Esperemos un poco a ver si se puede o no puede fumar uno dentro del coche. ¿De acuerdo? Porque eso en muchos países está prohibido, porque distrae, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, también os queríamos hablar un poquito del tema de los seguros del coche. Pues yo, por mucho que yo sea un conductor excelente en mi país, que nunca haya tenido que necesitar mi seguro para ninguna abolladura que le haya dado a alguien, mi recomendación es que cuando alquilemos un coche en otro país o en otro lugar, porque puede ser que también te vayas a Canarias y lo necesites, mi recomendación es que cojamos un seguro. ¿Por qué? Porque no solo podemos ser nosotros personas muy seguras, muy tranquilas, que no corren riesgos, ¿de acuerdo? Pero también tenemos que contar, igual que en nuestro país, con las personas que están fuera, ¿de acuerdo? ¿Qué supone esto? Muy bien, que si, aunque yo sea una persona que cuide muy bien el coche y lo deje muy limpio y no tenga ninguna abolladura, me pueden golpear, ¿de acuerdo? Y si, como no conocemos las normas de cada país y muchas veces, en muchos casos, ni siquiera ni los idiomas a los que nos estamos enfrentando, ¿de acuerdo? Si nos ocurre algo con un vehículo, lo mejor es que contratemos un seguro a todo riesgo con la compañía que alquilemos el coche. ¿Por qué digo esto? Sí, sé que muchos estáis pensando, ya tengo otro sobrecoste para irme a las chimbambas. No, yo os recomiendo lo siguiente. Yo he alquilado este coche y he tenido un problema. ¿Qué le ocurre? He contratado un seguro a todo riesgo con franquicia de 650 euros. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Hemos tenido que dar esa franquicia que tenemos, se la tenemos que abonar a la casa de alquiler a la espera de que arreglen el coche. Si el arreglo no supera esa cantidad de la franquicia, nos devuelven el resto del arreglo. Si lo supera, se quedan con el dinero. Mi recomendación, reservamos un coche en el país que sea, Australia, Estados Unidos, y cuando lleguemos allí, con la misma compañía que contratamos el vehículo, le decimos, ofréceme tú directamente, tu compañía, un seguro a todo riesgo. ¿Por qué digo esto? Porque tú con un seguro a todo riesgo, pagado allí, imaginaros, me voy a hacer la ruta 66, alquilo un Mustang, ¿de acuerdo? Y llego a Chicago, desde donde voy a empezar la ruta. Cojo el coche y antes de coger el coche le digo al chico, oye, quiero un seguro contigo, con tu compañía, y lo quiero todo incluido, todo riesgo. ¿Por qué? Porque cuando yo termine la ruta 66 y el coche está en llamas, yo dejo las llaves en donde dejo el vehículo de alquiler y le digo, está el coche en llamas. Y no tengo que dar más dinero, ni respuestas, ni nada. Nos limpiamos las manos. ¿Nos va a suponer un sobrecoste al viaje? Sí. Pero también nos va a suponer más tranquilidad en nuestro viaje. Y no sé si queréis aportar algo más a este vídeo
o tenéis alguna idea, lo podéis dejar en los comentarios, por supuesto, que lo iremos leyendo. Y sobre todo, y lo más importante, si tenéis preguntas, os las contestaremos encantados. Y bueno, y eso ha sido todo para nuestro consejo. Adiós.